Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva clase de Análisis 1. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo para la materia. Es un tema muy interesante, que es el tema que se conoce con el nombre del teorema de la función implícita. Bueno, ¿de qué trata este tema y cuál es el objetivo de lo que vamos a ver? ¿Cuál es el problema general que nosotros estamos queriendo tratar ahora? Entonces, para tratar de entender esto, vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una función supongamos que se tiene una función f de x y de dos variables, ¿sí? Y un número real k. Entonces lo que nosotros queremos tratar de entender es cómo es la estructura del conjunto de nivel de la función f de nivel k. ¿Está bien? Entonces lo que buscamos es entender la estructura del conjunto de nivel que vamos a llamar así, C sub k, que es el conjunto de todos los puntos x, y del plano, tales que cuando yo calculo f en x, y, esto vale k. Es el conjunto de nivel. ¿Está bien? Uno fija un nivel para el eje z, k, y mira, bueno, cuáles son todos los puntos x, y, tal que f de x, y es igual a ese nivel k. Nosotros hicimos al principio de la materia bastante de estos análisis, los llamamos trazas también, cuando trabajábamos con cuádricas, paraboloides, silla de montar, etc. Pero ahora el problema es tratar de entender esto para una función general. ¿Cómo es el conjunto de nivel de una función general? Vamos para tratar de entender qué cosas o qué problemática es la que uno puede encontrarse. Vamos a hacer primero un ejemplo muy simple. Pero el objetivo de la clase de hoy va a ser tratar de dar una forma de clasificar o de dar una estructura de estos conjuntos para funciones f generales. Pero vamos a entender primero a través de ejemplos, que siempre es la mejor forma de tratar de entender estas cosas. Entonces empecemos con un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Tomemos como mi función f de x, y, a esta función x cuadrado más y cuadrado, una función bien elemental, y tomemos como k tres niveles diferentes. Tomemos primero el nivel menos 1, luego el nivel 0 y luego el nivel 1. Tomamos estos tres conjuntos. Entonces acá me define estos tres conjuntos de nivel, que es C menos 1, es el C0 y es el C1. Este sería el conjunto de todos los xy del plano, tales que, bueno, cuando evalúo f, eso es hacer x cuadrado más y cuadrado, esto vale menos 1. Este va a ser el conjunto de todos los xy del plano, tales que cuando yo calculo x cuadrado más y cuadrado, esto vale 0. Y este es el conjunto de todos los xy del plano, tales que cuando calculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Bueno, esto es algo que ya hemos estudiado, ya los conocemos estos conjuntos, porque los estudiamos con detalle al principio del curso. Y vamos a ver que son tres conjuntos de naturalezas muy distintos. Por ejemplo, si miramos el primero, ¿cuál es el conjunto de los puntos x, y que cuando hago x cuadrado más y cuadrado vale menos 1? Bueno, esto enseguida nos da más cuenta de lo siguiente. Si uno toma toda esta cuenta, x cuadrado más y cuadrado, esto siempre me va a dar una cantidad que no puede ser negativa, siempre tiene que ser 0 o más, ¿no? Porque todo número al cuadrado es positivo o 0, bueno, todo esto va a ser siempre mayor o igual a 0. Entonces nunca puede valer menos 1. Por ende, lo que estamos diciendo es que este conjunto va a ser el conjunto vacío. ¿Sí? Este conjunto de nivel no tiene puntos, no hay ningún punto x, y que cuando haga f de x, y me dé menos 1.
Esto, si uno lo piensa un poco, hay una cosa bastante natural. Si uno quiere que un conjunto de nivel no sea vacío, necesita que el nivel, o sea, el número k que pongo acá, sea un número que esté en la imagen de la función f. Entonces, en general, cuando tratemos de extender la estructura de los conjuntos de nivel, solo nos van a interesar aquellos niveles k donde k pertenezca a la imagen de f, porque si no el conjunto es vacío y no tiene ninguna gracia. Ahora, ¿qué pasa con estos dos? En ambos casos, ahora el k, tanto el 0 como el 1, son números que pertenecen a la imagen de la función, pero vamos a ver que la estructura de estos dos conjuntos es muy diferente. En el C0, bueno, ¿cuándo x cuadrado más y cuadrado es igual a 0? Bueno, la única forma es que tanto x como y ambos sean 0. Es decir, en este caso, el conjunto de nivel consiste en un único punto. Este conjunto va a consistir en un único punto, que es el 0, 0. ¿Y qué pasa con el C1? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, bueno, cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, eso es algo que ya hemos visto, esa es la circunferencia de radio 1. Vamos a anotar esta circunferencia de radio 1 con la letra C, caligráfica, y esto es algo que nosotros sabemos, como es el gráfico. Si yo quiero ahora en el plano graficar estos conjuntos de nivel, uno ¿qué va a tener? Va a tener, bueno, el C0 es este, que es el único punto, el que se corresponde al número K0, que es el conjunto formado por el 0, 0, y el C1, que es la circunferencia unitaria, es el círculo de radio 1. Entonces, este es el C1 y este que está acá es el C0. Entonces vemos que la estructura de estos conjuntos es distinto. Puede ser vacío, puede ser un punto, puede ser una curva. Bueno, eso fíjense con este ejemplo tan sencillo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de darnos cuenta de cómo es la estructura de este conjunto? ¿Cómo podemos describir estos conjuntos? ¿Cómo podemos darnos cuenta si es una curva o no? Y una forma posible es hacer lo siguiente, es tratar de ver que desde la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo puedo despejar una variable en función de la otra. Entonces, eso como se ve en el gráfico que tenemos acá, es que este gráfico, con el conjunto C1, la curva de nivel esta, la podemos ver como el gráfico de una función de RNR como las que estudiaba en el CBC. Obviamente no toda la curva va a ser un gráfico, porque ya vemos que esto no es un gráfico de una función. Por ejemplo, para este valor de x nos van a estar correspondiendo dos valores distintos de y, eso no es una función, pero, por ejemplo, yo puedo tenerme con pedazos de conjunto de nivel donde sí sea un gráfico. ¿Eso cómo lo vemos nosotros analíticamente? Bueno, uno parte de la ecuación que tenemos, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y de acá busco despejar alguna variable en función de la otra. Por ejemplo, vamos a hacer lo que uno está más acostumbrado, que es despejar y en función de x. Entonces de acá voy a obtener que y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado. Y si ahora despejo y, bueno, cuando tengo que sacar la raíz cuadrada voy a obtener dos posibles soluciones para este despeje, que y va a ser más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Muy bien. Entonces esto me da dos opciones para cómo sé yo determinar cuál de la opción es la correcta y cuál es la incorrecta. En realidad las dos son correctas. Lo que sucede es que cada despeje me va a estar representando una porción diferente de la circunferencia. Entonces, para poder determinar cuál es la que me conviene quedar, lo que uno hace es uno selecciona algún punto de la circunferencia. Por ejemplo, en este caso, voy a seleccionar acá el punto que está acá arriba, que lo vamos a llamar el norte de la circunferencia. El norte de la circunferencia tiene coordenadas x0 y 1. Entonces, si yo busco ahora de estos despejes que obtuve acá de y, cuál es el que pasa por el norte de la circunferencia, lo que yo quiero es que cuando x sea 0, y sea 1. Entonces acá, de los dos despejes ya no me tengo dos, hay uno solo que me sirve. Entonces, si x igual 0 y igual 1
es parte del despeje. Entonces, lo que obtenemos es que y tiene que ser la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, por otro lado, si nosotros lo que hubiéramos querido acá no es ubicar el norte, sino ubicar acá el sur, este va a tener coordenadas 0, menos 1. Entonces, en mi despeje, para que pase por el sur, es cuando x es igual a 0, yo quiero que y valga menos 1, el despeje que hubiera obtenido es el otro, es la raíz negativa. Muy bien. ¿Cómo hace uno para chequear que este despeje, esto en general vamos a llamarlo a esta, es una función de x, pongamos phi de x, es una función de x, uno consiguió despejar ahí como función de x, ¿sí? Y esta función, de alguna manera, el gráfico de esta función igual phi de x, es lo que determina una porción de este conjunto de nivel. En este caso, con estos dos despejes tenemos la totalidad del conjunto de nivel. ¿Cómo se hace entonces para chequear que efectivamente este despeje fue correcto, que el despeje que yo hice está bien, que no cometí ningún error en mis cuentas? Bueno, lo que uno tiene que hacer es, al despeje que obtuvo, ponerlo en la ecuación original y ver que la igualdad se verifica para todo x. Entonces, si uno chequea eso, digo, bueno, ¿qué es? Esto sería como hacer f de x phi de x, esto es x al cuadrado más phi de x al cuadrado, y esto es x al cuadrado más la raíz de 1 menos x cuadrado al cuadrado. Bueno, muy bien. Este cuadrado con esta raíz se cancelan y me queda x cuadrado más 1 menos x cuadrado. Y ahora cancelo este x cuadrado con este x cuadrado y todo me queda 1. Es decir, que cuando hice f de x phi de x, esto me dio 1 para todo valor de x. Esa es la manera de chequear que el despeje efectivamente fue bien hecho, que no cometí errores. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de este ejemplo? Bueno, en general, los conjuntos de niveles son de distintos tipos. Pueden ser puntos, colecciones de puntos, pueden ser curvas, gráficos de funciones. ¿Y cómo hago yo para determinar la estructura? Lo que tengo que tratar de hacer es despejar y en función de x, o x en función de y. Una vez que consigo hacer ese despeje, si lo consigo hacer, bueno, entonces el gráfico de esa función es lo que va a estar representando mi conjunto de nivel. Y cuando tengo el despeje como una función, el gráfico es una curva linda del plano. Entonces, en los casos donde yo pueda despejar, la estructura del conjunto de nivel va a consistir en una curva del plano. Bueno, esto estuvo muy bonito, lo pudimos hacer muy bien en este ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede cuando yo quiero hacer lo mismo, pero en ejemplos más complejos? Entonces pongamos ahora un segundo ejemplo, que es tomar f de xy, x cubo más y cubo menos 2xy. Y digamos que quiero ahora calcular cómo es el c sub 0. ¿Cuál es la estructura de este conjunto de nivel? Bueno, como ven, inmediatamente si yo acá igualo a 0 y quiero despejar x en función de y, ya realmente es un poco más complicado, ¿no? Ya, por lo menos a mí, así a simple vista no se me ocurre cómo hacer, porque ahora tengo una cúbica, no tengo una cuadrática, no sé despejar de acá. Y ustedes imaginarán que acá es una cuenta todavía muy simple, es un polinomio, pero yo esto lo puedo complicar y la dificultad escala de manera que sea imposible de conseguir algún despeje. Quizá alguien con un poco más de imaginación que la mía puede imaginar un despeje de acá, pero acá esta fórmula se podría complicar. Acá en vez de decir menos 2xy podría decir menos 2 coseno de x por y, o menos 2x por el logaritmo de y, o fórmulas que sean más complejas donde realmente despejar resulta imposible. Entonces, si no puedo despejar, ¿cómo puedo hacer yo para tratar de conseguir una estrategia más o menos similar y entender cómo va a ser la estructura de nivel, la estructura del conjunto de nivel?
qué sé yo, en este caso, ¿va a ser un punto? ¿Va a ser vacío? ¿Va a ser una curva? ¿Cómo va a ser el conjunto de nivel de acá? Bueno, teorema de la función implícita vamos a ver ahora, que es la herramienta matemática que tenemos para dar respuesta a este tipo de problemas. Bueno, entonces tenemos ahora el problema general. Ya lo vimos en el ejemplo. Vamos a ver cómo podemos encarar entonces el problema general de entender la estructura del conjunto de nivel CK, que estos son los XY de R2, tal que f de XY es igual a K. Entonces, como vimos en el ejemplo, este conjunto puede tener una estructura muy diferente, puede ser desde vacío hasta ser punto o una colección de puntos, o puede ser una curva, que es lo que uno quiere. Lo que vamos a ver es cuándo esto es una curva. Y en el ejemplo lo que vimos es que para ver que esto es una curva, lo que uno hacía era despejar una variable en función de la otra de la ecuación. Si yo puedo despejar y como una función de x, entonces el conjunto de este va a ser el gráfico de esa función de despeje. Entonces, ¿cómo podemos atacar el problema ahora en general? Porque ¿vieron? En el caso particular que hicimos, el despeje fue muy fácil, pero apenas puse una función un poco más complicada, ya el despeje se hace imposible. Y obviamente con una función abstracta general f, más imposible todavía. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que la forma de atacar este tipo de problemas es una técnica que es muy común en matemática y muy útil, y es una de las herramientas más poderosas que vamos a aprender en el curso, cómo tratar con problemas generales. Lo van a usar ustedes en todos los cursos posteriores, que es lo que se llama el problema de linealización, el método de linealización. Entonces, voy a escribir un poco, es cómo tratar el problema general y lo que vamos a usar es lo que se conoce como linealización. Esta es la primera vez que vamos a usar la linealización en el curso, pero es algo que vamos a volver a seguir trabajando con esto y ustedes lo van a seguir usando en los cursos subsiguientes. Es una herramienta muy poderosa. ¿En qué consiste la linealización? La linealización consiste en tratar, cuando uno tiene un problema complejo como este, en general esta f es una función muy difícil, no lineal, lo que uno va a buscar es esa función no lineal que tiene, o ese problema no lineal que tiene, aproximarlo por un problema, por una función que sea lineal. Y tratar de resolver el problema lineal asociado. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es si el problema lineal, si la f fuera lineal en este caso, si ese problema sí lo sé resolver. Porque si no sé resolver el problema lineal, mucho menos voy a saber resolver el problema no lineal. Entonces, primero hay que tratar el problema lineal. Entonces, uno dice, bueno, supongamos que f es lineal. Eso quiere decir que f de xy es de la forma ax más bi más c. Supongamos que tenemos una función lineal. Entonces, si mi función f es lineal, y uno dice, bueno, ¿cómo es la estructura del conjunto de nivel? En este caso es un problema muy sencillo, porque yo puedo despejar muy fácil y de ahí. Fíjense, si ahora yo tengo f de xy igual a k, ahora f reemplazo por la función lineal que tenemos ahí, esto es ax más bi más c igual a k, y digamos que de esta ecuación quiero despejar y. Entonces me queda que b por i va a ser k menos c menos ax, y ahora tengo que pasar dividiendo el b. Bueno, casi siempre hay un warning cuando uno pasa algo dividiendo, no puedo dividir por 0. Entonces decimos, bueno, si b no es 0, entonces el despeje que obtengo es que i va a ser k menos c menos ax dividido b. Y acá tengo mi despeje. Entonces, bueno, si mi función f es una función lineal, ¿cómo es el conjunto de nivel? Lo que vemos es que el conjunto de nivel es una recta. Esto es la ecuación de una recta en el plano. Entonces, cada vez que tenemos una función lineal, el conjunto de nivel k es siempre una recta para distintos valores de k, siempre y cuando el coeficiente no sea 0, ¿no? Si el coeficiente es 0, no puedo despejar y en función de x porque en la ecuación no va a estar y, ¿no?
Si el b es 0, no tengo i, entonces no puedo despejar i. Pero cuando si b no es 0, yo puedo despejar i y tengo siempre que el conjunto de niveles es una recta. Una pequeña observación que quiero hacer es que fíjense que para este despeje, en realidad lo único que importó de la linealidad de la función es que la linealidad sea lineal en y. La dependencia en x no tiene mucha importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si ahora mi función f de xy es de la forma a de x más b de x por y, o sea, es lineal en y, pero en x no me interesa. Acá podría ser e a la x y acá coseno de x por y. Pueden ser funciones no lineales generales. Pero de esta ecuación también es muy fácil despejar y porque esencialmente hago lo mismo, ¿no? Si ahora yo tengo esto igual a k, de acá lo que me queda es que b de x por y es igual a k menos a de x. Y si b de x no se anula, siempre que b de x no se anule, entonces puedo despejar y me queda que y es k menos a de x dividido b de x. Bueno, en este caso no va a ser una recta, porque tenemos estas dependencias en x no lineales, generales, pero siempre que tengamos lineal en la variable que quiero despejar, siempre despejar es muy fácil, es un problema sencillo. Esto no va a ser muy relevante, pero me parece que valía la pena mencionarlo. Bueno, pero entonces la conclusión de todo esto es que el problema lineal es un problema muy sencillo. ¿A qué llamamos el problema lineal? El problema en el que f sea una función lineal. Ahora, si f es una función general, ¿en qué consiste el método de linealización? Bueno, el método va a consistir si mi función f es una función general no lineal, voy a buscar aproximarla por una función que sí sea lineal. Y eso es exactamente lo que nosotros llamamos la diferenciabilidad de una función. Que una función sea diferenciable, si recuerdan, quería decir que tenemos un plano tangente que es una buena aproximación de mi función. Entonces, esto me está diciendo que trabajar con f o trabajar con su aproximación diferencial, con su plano tangente, bueno, van a ser cosas muy, muy similares cerca de algún punto base, ¿no? En una curva, en una superficie, bueno, el plano tangente va cambiando punto a punto, pero cuando estoy cerca de un punto, f y su aproximación diferencial son objetos muy similares. Entonces, el problema de linealización, el método de linealización, consiste en cambiar f por su aproximación por su plano tangente. Ahora, para poder hacer eso, tengo que tener un punto de base en donde cerca de ese punto la aproximación es válida. ¿Y cuál es el punto de base? Bueno, una observación que hicimos antes es que para poder que tenga sentido plantearse cuál es la estructura de mi conjunto CK, el K tiene que ser un punto que esté en la imagen de F, porque si K no está en la imagen de F, ese conjunto es vacío. Entonces, una forma de decir que K está en la imagen es que hay algún punto en ese conjunto. Bueno, entonces vamos a escribir un poco eso. Entonces, lo que decimos es, si CK no es vacío, este conjunto no es vacío, quiere decir que hay algún punto en ese conjunto. Entonces, tenemos un cierto x0 y 0 en CK. Hay algún punto. Esto quiere decir que f, cuando evalúo en x0 y 0, esto vale k. Hay algún punto en ese conjunto. Bueno, cuando uno tiene una aplicación concreta y tiene algún conjunto, hay que buscar este x0 y 0. A veces me lo vienen dado, o si no hay que buscarlo, pero en general no es muy difícil encontrar algún punto en el conjunto cuando el conjunto es no vacío, porque es tener una ecuación con dos incógnitas. Entonces uno, bueno, le da algún valor ahí, me queda una ecuación con un incógnito y despejo la x, o al revés, o puedo jugar y encontrar algún valor particular. En general, esto suele no ser algo complejo encontrar algún punto del conjunto. Muchas veces me viene dado el punto del conjunto, del contexto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver que yo puedo conseguir un despeje o puedo hacer el método de linealización para puntos x y que están cercanos a este punto base. Voy a buscar aproximar a f por su aproximación diferencial cerca de ese punto. Entonces, si f es diferenciable,
en el punto x0 y 0. Esto quiere decir que f de xy es lo que vale f en x0 y 0 más, y ahora viene la parte diferencial, que va a ser la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por x menos x0, más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por y menos y0, más el error. ¿Sí? Eso es lo que dice ser diferenciable. Bueno, recuerden que esto en general, decir esto es no decir absolutamente nada, porque cualquier cosa es otra cosa más error. Eso no tiene ninguna gracia. La diferenciabilidad lo que está diciendo es una afirmación sobre el error. La diferenciabilidad lo que dice es que el error es algo chiquito. ¿Sí? Porque siempre 1.000.000 es 1 más error. Eso no tiene ninguna gracia, eso siempre es válido. ¿Está bien? El ser diferenciable lo que está queriendo decir es que el error que cometo es un error muy pequeño. Eso es ser diferenciable. Este error es muy pequeño. Si el punto xy está cerca del punto x0 y 0. Eso es ser diferenciable, ¿no? Que el error que yo cometo al tratar de aproximar f con su aproximación diferencial, ese error es muy pequeño, es de un orden superior, como un orden despreciable. Por ejemplo, si esto es, no sé, es como que si x está muy cerquita, si acá la diferencia entre xy y x0 y 0 es, digamos que de un dígito igual, un dígito después de la coma igual, bueno, entonces el error que cometo, estoy cometiendo el error recién en el segundo o tercer dígito después de la coma. Entonces es un error despreciable. Entonces el método de linealización lo que consiste es en asumir que yo el error lo puedo despreciar. Lo puedo tirar. Puedo hacer de cuenta que el error es 0. Esto es algo que ustedes van a usar permanentemente en un montón de contextos. Entonces, el método de linealización ¿qué dice? Dice que f de xy lo voy a aproximar por su aproximación diferencial. Donde el error lo desprecié. ¿Está bien? Entonces, voy a cambiar el problema de trabajar con f a trabajar con su aproximación diferencial. Entonces, voy a despejar no de f, sino de la aproximación diferencial. Obviamente, como estoy cambiando f por una aproximación, el despeje que yo obtenga no va a ser el despeje de verdad, va a ser una aproximación del despeje de verdad. Yo estoy cambiando la ecuación por una ecuación aproximada. Entonces, las cuentas que haga, las soluciones que yo encuentre de mi ecuación aproximada van a ser soluciones aproximadas de la ecuación original. Bueno, entonces si hacemos este procedimiento, recordemos que esto es k. Entonces, si yo tengo f de x igual k, f de xy igual a k, esta ecuación la voy a cambiar por la ecuación linealizada. ¿Qué es la ecuación linealizada? Bueno, el k se va a cancelar con este k, entonces la ecuación que yo voy a cambiar, en vez de trabajar con la ecuación no lineal, voy a trabajar con la ecuación linealizada. ¿Cuál es la ecuación linealizada? Es derivada de f respecto de x en x0 y 0 por x menos x0 más derivada de f con respecto a y en x0 y 0 por y menos y0 igual a 0. ¿Se entiende? El igual a 0 acá es porque acá tenía igual a k, pero en este término tenía un k, que los cancelé. Entonces, esta ecuación es la ecuación linealizada de la ecuación original. ¿Y qué gané con esto? Lo que gano ahora es que esta ecuación es una ecuación lineal. Sé que acá hay muchas letras, x0 y 0, pero no hay que perder de vista que esto es como un número.
Este es como tener mi A. Este es otro número, es B. Entonces lo que tengo es una ecuación exactamente igual que la que tenía acá. Una función lineal igual a K. Bueno, acá tengo una función lineal, en este caso es igual a 0. Y de esta ecuación yo puedo despejar I. Bueno, cuando yo consiga el despeje de I, no voy a encontrar el despeje de la ecuación original, porque estoy cambiando la ecuación por una ecuación aproximada. Pero lo que voy a obtener es la aproximación del despeje. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Bueno, entonces tenemos nosotros nuestra ecuación no lineal, f de xy igual k, de donde queremos despejar y aplicamos el método de linealización, y esa ecuación se transformó en esta ecuación que está ahora, que es lineal. Por más que tenga todos estos símbolos, ya vimos que es lineal. Esto es un número, x0 es un número, y0 es un número, las únicas variables son x e y. Entonces fijémonos que de acá yo puedo despejar y. ¿Cómo se despeja? Bueno, esto que está lo pasamos para el otro lado restando. Entonces tenemos que la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por y menos y0 va a ser igual a menos la derivada de f con respecto a x en x0 y 0 por x menos x0. Bueno, y ahora quiero pasar este número dividiendo. ¿Cuándo voy a poder pasar ese número dividiendo si este número es no nulo? Igual lo que nos pasaba en el caso lineal, ese es el coeficiente p que teníamos enfrente de la y. Entonces, acá decimos, si la derivada de f con respecto a y en x0 y 0 no es 0, entonces conseguí hacer un despeje, que es que y es igual a, bueno, y0 menos, y ahora vendría la derivada de f con respecto a x en x0 y 0 dividido la derivada de f con respecto a y en x0 y 0 por x menos x0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dije, tenemos una condición, si esta derivada es no nula, pude despejar y no de la ecuación original, sino de la ecuación linealizada. Entonces lo que obtengo es la ecuación de una recta, porque siempre que despejo una ecuación lineal lo que me queda es una recta, tengo una recta, y esta recta lo que es una aproximación del despeje real, el despeje de la ecuación no lineal, que en principio no somos capaces de hacerlo. Lo que vamos a ver en un rato es que esta recta va a ser exactamente la recta tangente del despeje de la ecuación no lineal. Entonces, esto diría, bueno, si yo linealicé y pude despejar del lineal, entonces voy a poder despejar del no lineal. Siempre que se tiene este tipo de razonamientos, tiene que haber un matemático que se ponga a trabajar y pregunte un teorema. ¿Está bien? Esto hay que transformarlo en un teorema. Bueno, no vamos a ver en este curso la demostración de este teorema. La gente que estudia matemática la va a ver en los cursos subsiguientes. Pero ese teorema sí es cierto y es lo que me valida que el método de linealización va a funcionar en este caso. Pero como principio general va a ser una cosa que vamos a usar permanentemente. ¿Sí? Cuando tengo un problema no lineal que no sé resolver, lo transformo linealizándolo en un problema lineal que típicamente son más sencillos y sí se pueden resolver. Entonces, que este mecanismo, que este procedimiento funciona, eso es exactamente lo que dice el teorema de la función implícita. Entonces vamos a escribirlo ahora. Entonces, teorema de la función implícita. Bueno, ¿qué dice el teorema? Dice, sea f una función de dos variables. No hace falta que esté definido en todo R2, podría tener algún punto que no esté en su dominio, pero no nos preocupemos mucho por eso. Entonces tenemos una función de dos variables. Nosotros para poder hacer el método de linealización lo que pedimos es que la función sea diferenciable. En el teorema de la función implícita se pide un poquitito más, no solo que sea diferenciable, sino que sea lo que llamamos de clase C1. Es que, aparte que sus derivadas parciales, aparte son continuas.
Nosotros ya probamos, ya vimos que si sus derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. No llegan a ser equivalentes, hay ejemplos de diferenciabilidad sin ser C1, pero para todo uso práctico, en todas las funciones con las que estamos trabajando son de clase C1, entonces eso no es realmente una pérdida muy grande. Entonces f de clase C1. Recuerdo, clase C1 quiere decir que la función es continua, que sus derivadas parciales existen y que a su vez son funciones continuas. De clase C1. Entonces, sea un punto x0 y 0 en R2, tal que f de x0 y 0 vale k, ¿sí? Para algún número k real. Y supongamos que cuando yo calculo la derivada de f con respecto a i en x0 y 0, esto me da distinto de 0, que es la condición que nos apareció cuando linealizamos nosotros el problema. ¿Qué dice el teorema? Dice, entonces, puedo de la ecuación no lineal despejar i. ¿Qué es despejar i? Despejar i es que cuando yo despejo y tiro todas las x para el otro lado, eso me define una función de x. Entonces, existe una función phi de x, ¿sí? Tal que phi es una función que va a ser de clase C1, es decir, va a ser continua con derivada continua. ¿Sí? Es de clase C1. Pasa por el punto en cuestión. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a poner así, i igual phi de x. Pasa por el punto en cuestión, quiere decir que cuando x es igual a x0, y tiene que ser igual a i0. Esto es decir que phi de x0 es igual a i0. ¿Y qué quiere decir que despejé? Que despejé, esto es la cosa que vimos en el ejemplo al principio de la clase, que despejé quiere decir que si yo voy a mi ecuación original y donde dice i pongo mi despeje, entonces la ecuación se satisface. Eso es igual a k para todo x. Y f de x, phi de x, esto es igual a k para todo x. Entonces, siempre que estamos en esta condición, yo puedo despejar de mi ecuación f de x igual k y como función de x. Como vimos en el ejemplo, el despeje no me va a dar esto todo el conjunto de nivel. Me va a dar una porción del conjunto de nivel. Es decir, este despeje es un despeje local cerca del punto x0. Pero bueno, es suficientemente bueno para nosotros esto. Bueno, vamos a ver ahora que usando la regla de la cadena, nosotros podemos de esta ecuación deducir cómo son las derivadas de esta función phi y ver que esta ecuación, esta recta que encontramos acá, es efectivamente la recta tangente a la función phi. Es decir, que recuperamos este principio que nosotros dijimos al principio de método de linealización, que es que yo tengo mi ecuación no lineal, no la sé resolver, la linealizo, cuando la linealizo obtengo una ecuación lineal que sé resolver, y el despeje, la solución que encuentro del problema aproximado, es una buena aproximación de la solución original. Muy bien, entonces vamos a hacer esa observación ahora. Observación. Para simplificarme un poco la notación, en vez de anotar phi de x, a esto lo voy a llamar i directamente. Entonces, observación. ¿Sí? Calculemos la derivada de i respecto de x.
Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, nosotros tenemos mi ecuación, f de xy igual a k, y yo quiero calcular la derivada respecto de x de esta ecuación. Ahora, lo que hay que recordar es que y es phi de x, o y de x. Y depende de x. Entonces, si yo quiero calcular la derivada respecto de x, tengo que hacerme mi diagramita de árbol. El mismo diagramita de árbol que usábamos para el cálculo de la regla de la cadena. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo sería el diagrama de árbol acá? Tengo mi función f. Esta función f depende de dos variables, de x y de y. Pero a su vez, y depende de x. Entonces, si yo quiero calcular la derivada respecto de x, la derivada respecto de x de f de xy, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos ramas. Una primera rama que es esta y otra segunda rama que es esta. Entonces, para mi primera rama voy a tener la derivada de f respecto de x. Más. Y la segunda rama tengo la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. De y dividido de x. Una cuestión mínima respecto a la notación. Fíjense que acá estoy usando el símbolo de derivada parcial y aquí estoy usando d. No tiene la menor importancia, pero solamente esa distinción se hace porque acá, cuando yo miro como función de x, esto ya es una función de una sola variable. No hay más variables, la única variable es x. Entonces se pone la letra d. Acá estoy calculando derivadas parciales porque tengo dos variables, puedo derivar de x o de y. Y acá y es solo función de x, entonces se pone la letra d. Pero no hay que darle mucha importancia, es solamente notación. Muy bien. Ahora, esta derivada es derivar esta igualdad. Y esto me da siempre la constante k. Si yo derivo una constante respecto de x, esa derivada va a ser 0. Entonces esto me está diciendo que esta derivada es igual a 0. ¿Está bien? Porque esta función es una función constante respecto de x. Entonces, como es constante respecto de x, cuando la derivo respecto de x me da 0. Bueno, y ahora de esta ecuación, es una ecuación que yo puedo despejar la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿de acá qué me queda? Me queda que la derivada de y respecto de x va a ser menos la derivada de f respecto de x en xy dividido la derivada de f con respecto a y en xy. Esto es algo que habíamos visto en su momento con reglas de la cadena y en las guías de ejercicios hay ejercitación sobre esto, que le llamábamos derivación implícita. Acá lo que estamos de alguna manera es dando un sustento teórico a esa derivación implícita, que lo que estamos derivando es efectivamente una función. Pero acá me queda la derivada igual en términos de algo que depende de y, que y yo en principio desconozco. Pero yo lo que sí conozco con y, que es lo que está escrito acá arriba, lo que dice el teorema, yo lo que sí conozco de y es que cuando x es igual a x0, y tiene que ser igual a y0. Entonces, cuando evalúo en ese punto, ahí sí conozco exactamente el resultado. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtengo que la derivada de y respecto de x en x0, esto va a ser menos la derivada de f con respecto a x en x0 y 0, dividido la derivada de f con respecto a y en x0 y 0. Y este número, observen que este número que está acá no es 0, ¿no? Eso es lo que dice mi hipótesis del teorema de la función implícita y es la condición que sacamos del método de linealización. Muy bien, o sea que este número es un número que está bien definido. Y con esto, fíjense que puedo construir ya la ecuación de la recta tangente de mi función y. Porque y de x, o la recta tangente de y de x, esto va a ser aproximadamente la ecuación de su recta tangente, que es y en x0 más
la derivada de y respecto de x en x0 por x menos x0. Esta es la recta tangente, que vimos, ya conocen desde el CBC, de una función de una variable. ¿Y esto qué es? Esto es y sub 0, que es lo que vale y en x0. La derivada, la tengo acá arriba, es menos la derivada de f respecto de x en x0 y 0 dividido la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por x menos x0. Y esto, si recuerdan lo que tengo escrito ahí arriba, es exactamente el despeje que habíamos obtenido por el método de linealización, que es lo que les vengo diciendo desde el principio. Cuando uno lineariza, cambia la ecuación por una aproximación y lo que obtiene es la aproximación lineal del despeje original. Bueno, para terminar la clase de hoy quiero que hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo y terminamos, sino que es una clase excesivamente teórica. Bueno, entonces el ejemplo va a ser el mismo ejemplo que planteé que no podíamos resolver de manera exacta, de manera analítica. Entonces mi ejemplo va a ser mi función f de xy igual x cubo más y cubo menos 2xy. Como conjunto de nivel, vamos a tomar k igual 0. Entonces yo quiero tratar de entender cómo es la estructura de este conjunto de nivel. Si este conjunto de nivel va a ser una curva, va a ser un punto, qué tipo de estructura va a tener este conjunto de nivel. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar un punto, un x0 y 0 que pertenezca al conjunto de nivel. Bueno, yo lo voy a sacar ahí a simple vista. 1, no es el único obviamente, pero voy a sacar 1 que es el 1, 1. Observen que si yo tomo el 1, 1, 1 al cubo es 1, más 1 al cubo es 1, menos 2 por 1, esto me da 0. Entonces observemos que el 1, 1 es un elemento que pertenece al C sub 0, al conjunto de nivel 0 de esta función. Entonces yo quiero ver si puedo despejar y en función de x de la ecuación f igual 0. ¿Qué me dice el teorema de la función implícita? Me dice, si yo quiero despejar y en función de x, lo que tiene que pasar es que cuando calculo la derivada respecto de y evalúo en el punto 1, 1, eso no tiene que valer 0. Entonces yo voy a calcular f sub i en xy, y esto va a ser, esto se va, me queda 3y cuadrado menos 2x. Esto es lo que vale f sub i. Si evalúo en el 1, 1, esto me da 3 menos 2, que es 1, que es distinto de 0. Entonces el teorema de la función implícita me dice que yo puedo, que hay un despeje. ¿Sí? Entonces, existe y igual y de x, ¿sí? Un despeje tal que si yo hago f de x, y de x, esto es igual a 0 para todo x. Eso es lo que me asegura el teorema de la función implícita. Tengo un despeje. Eso quiere decir que el conjunto de nivel C0, cerca del punto 1, 1, viene dado por una curva. ¿Está bien? Viene dado por una curva. ¿La curva quién es? El gráfico de esta función y de x. ¿Y cómo hacemos para calcular la derivada de y? Y' de x, esto va a ser, de acuerdo a la cuenta que hicimos arriba, está acá. ¿Cómo se calcula la derivada de y respecto de x? Es menos la derivada de f respecto de x dividido la derivada de f respecto de y. Entonces, y' va a ser menos f sub x en xy dividido f sub i en xy. Cuando evalúo en el punto x1 y 1, lo que voy a obtener es que y' de 1 es igual a menos f sub x en el 1, 1 dividido f sub i en el 1, 1. Bueno, muy bien. F sub i en el 1, 1
este lo calculé acá, me dio 1. Tenemos ahora que calcular f sub x. Bueno, cuando calculo f sub x en xy, derivo acá, me queda 3x cuadrado. Este se va y acá me queda menos 2y. O sea que f sub x en el 1, 1 también vale 1. Bueno, entonces este f sub x también vale 1. Por ende, nosotros obtuvimos que y' vale menos 1. Entonces, este despeje, y de x, es un despeje que yo no lo puedo calcular explícito, no sé exactamente la fórmula, pero sí sé cómo se comporta este despeje cerca del punto 1, 1, que es el punto que contiene el conjunto de nivel. ¿Cómo se va a comportar? Como tengo la derivada, y sé que y de 1 vale 1, acá, bueno, y de 1 tiene que ser 1, porque pasa por el punto 1, 1. Entonces la ecuación de la recta tangente, sé que y de x va a ser aproximadamente y de 1 más y' de 1 por x menos 1. Y esto es lo mismo que hacer 1 menos x menos 1. ¿Está bien? Este vale 1 y este vale menos 1. Entonces el teorema de la función implícita me permite resolver este tipo de problemas. Tengo una ecuación, no sé despejar, o no conozco la estructura de este conjunto, pero bueno, ¿qué puedo obtener yo? Puedo obtener que sí es una curva, la curva viene dada por el gráfico de una función de esta forma, y esa ecuación, esa función yo no la conozco, pero conozco cómo se comporta cerca del punto 1, 1. Esta es la ecuación de la recta tangente de esa función. Bueno, la clase que viene entonces vamos a continuar con este tema, profundizándolo, viendo algunas extensiones y más ejemplos. Nos vemos la próxima.